Bien, hermanos, les saludamos esta tarde, que Dios les bendiga. Nos atrasamos un poquito, tuve un problema acá con el computador, pero ya estamos de vuelta, amén. Les saludamos, les bendecimos a usted que está allí en casita, usted que está allí en el campo, a lo mejor en su trabajo, usted que nos sintoniza a esta hora de la tarde. Espero que haya tenido un poquito de paciencia, amén, para esperarnos, cierto, un par de minutos. No podíamos, se me había cerrado un programa acá en el computador, no podía abrirlo. Y allí tenía la cita, allí tenía parte del mensaje, así es que, bueno, vamos adelante en el nombre del Señor. Creemos que Dios por algo hace las cosas, así que le saludamos a usted que está allí en casita, a usted que nos sintoniza a través de la radio, a través de la 105.5, a través, cierto, FM, Radio Corporación de Victoria, a través de la aplicación Radio Corporación de Victoria y así también a través del Facebook Live. Mire, hoy día el mensaje va a estar allí en Hebreos 10, capítulo 10, versos 35 y 36, ¿sí? Versos 35 y 36. Hoy en día, como iglesia y como creyentes de Jesucristo, debemos entender que el llamado, sí, debemos entender que el llamado de parte de Dios siempre debe estar por sobre cualquier circunstancia o por sobre cualquier situación que usted y yo podamos estar viviendo o enfrentando, ¿sí? El llamado de parte de Dios a hacer la voluntad de Dios, a cumplir el propósito de Dios, siempre tiene que estar por sobre cualquier situación o circunstancia que usted y yo podamos estar viviendo o enfrentando. ¿Qué le quiero decir con esto? Que nuestra convicción y posición de fe debe prevalecer por sobre todo y en todo, ¿cierto? Por sobre todo y en todo, por cualquier situación, por sobre toda situación y cualquier situación que usted y yo podamos estar viviendo. Debe prevalecer ante todo y por sobre todo. Porque la iglesia siempre debe ser luz en medio de las tinieblas. La iglesia siempre debe ser luz en medio de las tinieblas, ¿sí? La iglesia siempre debe ser sal en esta tierra, ¿sí? La iglesia debe tener la actitud de no estar bajo el problema, sino siempre sobre aquello, ¿sí? Usted y yo somos llamados a no estar por debajo del problema, sino que a estar por sobre la situación. Usted y yo somos la sal, dijo Jesús, ¿sí? Y como sal, usted y yo no estamos por debajo, sino que Dios lo puso a usted en una posición para poder salar, poder preservar, poder tener el aditivo, ¿cierto? O lo necesario que necesita la tierra, que necesita la gente, necesita la humanidad. La iglesia siempre debe tener la actitud de no estar bajo el problema, sino siempre sobre los problemas. ¿Sabe por qué? Porque las situaciones y los problemas, ¿sí? Con anuncio o sin anuncio, siempre llegarán. Las situaciones o los problemas, con anuncio, con aviso no, siempre llegarán, siempre vendrán. Y la iglesia debe estar preparada para eso. Cuando viene una situación, la situación no le avisa. Cuando viene un problema, el problema no nos avisa. Lo mismo nos pasaba ahora recién. Viene una situación y la situación no me avisa. Solo viene, amén, solo llega. Y usted y yo necesitamos estar preparados. Necesitamos tener la paciencia, tener la convicción, ¿sí? Tener la esperanza, ¿sí? De que usted y yo vamos a salir de aquello, de que usted y yo nos vamos a sobreponer a aquello. Amén. Eso es lo que Dios nos requiere a cada uno de nosotros. Acuérdense que usted y yo somos sal, y como sal usted y yo no podemos colocarnos en cualquier posición. Generalmente cuando vienen las situaciones, oiga, dan ganas de responder cualquier cosa, pero usted y yo somos sal, usted y yo somos luz, y como luz usted tiene que mantener la paciencia, usted tiene que mantener la confianza, amén, tiene que mantener el dominio propio en medio de las situaciones. Usted tiene que mostrar un estado de madurez, amén, un grado de madurez, porque la situación no lo puede sacar si usted es luz, la situación no lo puede hacer abrir su boca si usted es sal. Claro, porque usted está para preservar, no para dañar. Usted está para cuidar, no para descuidar. Claro, usted está para alumbrar, no para traer tinieblas. Por eso la importancia de esta palabra el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque sería triste y muy devastador. Mire lo que le voy a decir. Para todo creyente cristiano, que en los tiempos que vivimos hoy, ¿sí? Olvidemos nosotros lo que Jesús nos enseñó. Claro, sería no solo triste, sino que devastador. Claro, que usted y yo nos olvidemos lo que Jesús nos enseñó. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Y como sal, usted y yo estamos puestos en un lugar. Usted y yo estamos puestos en esta tierra para preservar. Amén, preservar, ¿qué, pastor? Lo mío no, lo que Dios nos mandó, lo que Dios nos encomendó, lo que Dios nos mandó a hacer. Claro, no podemos en estos tiempos que vivimos olvidarnos de lo que Jesús nos enseñó acerca de esto. Claro, olvidarnos de velar, olvidarnos de orar, olvidarnos de que somos la luz, somos la sal, que la humanidad necesita en estos tiempos. Su casa necesita de usted.
Su familia necesita de usted, su familia necesita de que usted pueda cumplir, pueda cumplir lo que Dios lo mandó a cumplir. Usted pueda hacer lo que Dios dijo que usted era. Y usted pueda llegar a alcanzar lo que Dios ya dijo de usted. Amén. Dios lo necesita a usted como sal para salar su casa, como luz para alumbrar en medio de la oscuridad. Aunque todo sea contrario, aunque las cosas vengan contrarias, usted tiene que ser sal, usted tiene que tener una actitud diferente. Claro, ¿por qué tenemos que tener una actitud diferente? Porque fue Jesús el que nos los enseñó. Fue Jesús el que nos enseñó aquello, el que nos dijo, no se olviden que ustedes son sal, son luz. Pero para que usted y yo podamos ser sal, podamos ser luz, necesitamos tener esa oración, esa comunión, esa adoración a Dios constantemente. Necesitamos estar relacionados con Él. No podemos olvidarnos de velar entonces, no podemos olvidarnos de orar y olvidarnos de que somos luz y que somos la sal, que la humanidad, que la tierra, que tu casa, tus vecinos necesitan estos tiempos. Claro, por eso que el mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue que debíamos velar y orar siempre. ¿Por qué? Porque cuando pase todo esto, una vez que ya pase quizás todo lo que estamos viviendo en este tiempo, todo lo que estamos enfrentando en este tiempo, será imposible que usted y yo salgamos como entramos de esta situación la cual vivimos y estamos siendo luz y sal. Será imposible que usted y yo salgamos en la misma situación, en la misma condición en la cual entramos. Claro, será imposible si usted y yo estamos siendo sal. En este tiempo, usted y yo sabe lo que va a pasar con nosotros. Esa sal va a cobrar fuerza. Claro, en este tiempo esa sal no se va a volver insípida. Si usted y yo entendemos que entramos a un tiempo, a una temporada, en la cual muchas veces no comprendemos quizás. Usted sabe que acá se alargó 90 días más el estado de excepción. Sí, 90 días que usted dice, 90 días más de vacaciones. No, si usted es sal, si usted es luz, estas no son vacaciones. Este es un tiempo en el cual usted se guarda en su casa junto a los suyos. ¿Sabe qué? A buscar una relación, una intimidad con Dios. Porque usted sabe que será eso lo que lo hará preservar a usted. No solo su vida, sino que también su casa. Claro, por eso cuando pase todo esto, una vez que ya pase todo lo que estamos enfrentando, será imposible que usted y yo salgamos como entramos si usted y yo estamos siendo luz y si estamos siendo sal. Claro, sería muy triste que después de que todo esto suceda, usted y yo como iglesia, ¿sí? sigamos teniendo la misma actitud que teníamos antes. Es imposible que usted y yo sigamos teniendo la misma actitud que teníamos antes. Esto no puede ser así, sino que usted y yo debemos aprovechar este tiempo. ¿Para qué? Para buscar tener una relación con Dios, buscar tener una comunión con Dios para poder estar guardado como pueblo de Dios también en estos tiempos. Si usted y yo no buscamos tener esa relación, hermano, no estaremos guardados como pueblo de Dios, sino que estaremos a expensas a lo que el sistema quiere hacer y a lo que el sistema nos quiere llevar. El apóstol Pablo le dijo a los colosenses: manténganse constantes en la oración, estando siempre alerta y dando gracias a Dios en todo. Cuando usted y yo vemos aquello, nos damos cuenta de que es importante la oración, es importante que usted y yo estemos en constante comunión con Él, en comunión con Dios. Claro, ¿por qué? Porque en estos tiempos la maldad, la injusticia, la corrupción y el engaño va a crecer tanto, hermano, va a crecer tanto a través de las circunstancias, a través de lo que se está viviendo en todo el mundo, en los países, que la fe de algunos se va a ahogar. La fe de algunos se va a ahogar, se va a debilitar. Claro, al haber tanta maldad, tanta necesidad, tanta situación, la fe de muchos se va a desvanecer. ¿Sabe por qué? Porque no han buscado ser sal, no han buscado salar, se van a volver insípidos. Cuando quieran hacer algo, cuando les toque, cuando vengan situaciones, no van a poder tener fe. ¿Sabe por qué? Porque si no está la relación con Dios, no hay una comunión con Él, nos desconectamos de esa fuente. La fe de algunos se va a ahogar, provocando que la sal de algunos se haga insípida. Claro, se haga insípida en aquellos que no perseveran en tener un altar para Dios en su corazón y también en su casa.
Claro, la importancia de tener un altar a Dios, de tener un altar en tu corazón, de levantar un altar en tu casa. Porque tu sal, no se volverá insípida, tu lámpara no se apagará, sino que al contrario estará ahí expectante, estará dispuesta a alumbrar para que muchos más puedan llegar a Cristo a través de la luz de aquella. Un altar es un lugar donde humillas tu corazón a Dios para reconocer la necesidad de Dios y tu dependencia de Él. Porque cuando usted no se rinde, y no reconoce la necesidad de Dios, claro, y no reconoce que necesita de Dios, que necesita rendir su voluntad y entregar sus cargas a Él, su vida y su hogar posiblemente se desprotegen. Se desprotegen, ¿sabe por qué? Porque hay uno que anda como león rugiente, dice la Escritura. Cuando usted deja de humillarse a Dios, deja de orar a Dios y deja de escuchar y obedecer la palabra de Dios, nos llenamos de atadura, nos llenamos de odio y resentimientos sin poder muchas veces salir de ellos. Cuando no buscamos humillarnos a Dios ante cualquier detonante, explotamos. Claro, usted sabe la estadística de este tiempo, que la gente que está en cuarentena, las familias, parejas, matrimonios, algunos se están disolviendo. ¿Sabe por qué? Porque quizás nunca buscaron tener esa relación con Dios y estaban tan acostumbrados a hacer sus quehaceres, a estar fuera en la casa, a conectarse quizás, a tener un momento familiar, solo cuando llegaban, que ahora al pasar mucho tiempo juntos se desconocen. ¿Y sabe por qué? Porque no han buscado levantar un altar a Dios. Y al no buscar un altar a Dios, el enemigo aprovecha la circunstancia para dividir y hacer su obra. Por eso cuando no buscamos humillarnos a Dios ante cualquier detonante, cualquier circunstancia, explotamos. Claro, explotamos. ¿Y sabe lo que sale a la luz? Solo lo que Satanás ha puesto ahí. Claro, porque usted no es lo que usted habla, usted es lo que usted hace. Cualquier circunstancia, nos hace explotar ahí. No tenemos control de nosotros mismos, nos dividimos. Claro, el enemigo hace su obra no solo en su vida, sino que en su casa. ¿Por qué? Porque no dejamos trabajar a Dios en nuestro corazón. Cuando no dejamos trabajar a Dios en nuestro corazón, será muy difícil que lo dejemos trabajar en la casa. Y cuando es así no podemos ser sal y no podemos ser luz. ¿Sabe por qué? Porque lo que hay en nosotros es oscuridad y una sal sin sazón. Claro, una sal insípida. Por eso, ¿cuántos saben? Mire lo que le voy a preguntar. ¿Cuántos saben que Dios trabaja? Que Dios no trabaja si usted y yo no cooperamos. Nosotros siempre decimos, cuando Dios me cambie. Se da cuenta que cuando hay una discusión, muchas veces en la pareja, los dos cristianos dicen, déjame, total, Dios me tiene que cambiar. ¿Sabe por qué? Porque esperamos que Cristo venga de nuevo a la cruz y eso no será así. Él lo hizo una vez y para siempre. Por eso esto tiene que ver con cada uno de nosotros, tiene que ver con que tú y yo entendamos que necesitamos conectarnos con Dios para hacer lo que para hacer lo que Dios dijo que debíamos hacer o que debíamos ser. ¿Cuántos saben que Dios no trabaja si usted y yo no cooperamos? Claro, Dios no trabaja en nosotros si usted no rinde su voluntad a Dios, si usted no se humilla a Dios, si usted no se conecta con Él. Por eso la Biblia dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. O la Biblia dice que el Espíritu anhela que usted y yo nos acerquemos a Él. ¿Para qué? ¿Usted cree que es para hermosearnos? No, es para trabajar en nosotros, para labrarnos, procesarnos, darnos el crecimiento y la madurez que usted y yo debemos alcanzar, conforme a la estatura, como dice la Escritura, de aquel varón que es Cristo. Dios no trabaja si no estoy rendido. Usted y yo, Dios no trabajará en nosotros si no estamos rendidos, si no estamos humillados. Porque solo cuando nos rendimos y nos humillamos a Dios, el Espíritu Santo nos limpia y nos transforma. Acuérdese usted que cuando usted y yo llegamos a Cristo, pasamos a ser nueva criatura. Espíritu nuevo, corazón nuevo, pero seguimos siendo ese tizón que tiene que ser trabajado, librado para llegar a hacer lo que Dios dijo que tenía que ser y lo que Dios quiere hacer con él. Claro, es un proceso que nos cuesta superar. Por eso necesitamos cada día desarrollar la paciencia, desarrollar la paciencia y fortalecer la confianza, porque a través de esas dos cosas hay una promesa. Dice la Biblia que hay promesas que se van a cumplir.
Heredaremos la promesa. Solo cuando nos rendimos entonces y nos humillamos a Dios, el Espíritu Santo nos limpia y nos transforma. La pregunta mía, ¿hay alguien dispuesto a rendir su voluntad, dispuesto a humillarse a Dios para que sea transformado a través de la palabra, a través de la humillación, a través de rendir su vida a Dios? Porque si usted está esperando que Dios trabaje en usted, la Biblia dice que el que empezó la buena obra la irá perfeccionando, pero usted se tiene que dejar perfeccionar. Usted se tiene que dejar perfeccionar. Claro, si usted no se deja perfeccionar, no se deja pastorear por la palabra de Dios, ¿cómo Jehová puede ser su pastor? ¿Cómo Jehová puede ser mi pastor si no me dejo pastorear, si no me dejo, no me sujeto en obediencia a lo que Dios establece para mi vida? Claro, ¿cómo voy a esperar las promesas? Mire lo que le voy a decir. Si no desarrollo la paciencia en obediencia. No puedo esperar heredar una promesa si no cumplo lo primero que establece Dios. Porque cuando llegamos a esa actitud y nos mantenemos en ella, eso es lo que llama la Biblia un altar de adoración, humillación, adoración, oración. Eso es lo que la Biblia llama un altar de adoración. Tú eres un altar de adoración, tu corazón es un altar de adoración. ¿Por qué? Porque tú permites que Dios trabaje. Y cuando tú permites que Dios trabaje, Él viene a morar en ti. Él no te suelta, Él no te deja, Él te va perfeccionando hasta que Cristo venga. O sea, hace morada en ti. Hace su habitación en ti. Eso es lo que trae. Por eso decíamos que cuando tú y yo nos humillamos delante de Dios, cuando tú y yo nos humillamos delante de Él y dejamos que Él trabaje en nosotros, eso trae como un paraguas ante la lluvia. Claro, cuando tú y yo nos humillamos delante de Él, esa humillación, ese rendirse a Dios es como un paraguas en tu vida. Es como un paraguas para caminar, cuando llueve. Claro, es como un manto de protección sobre tu vida y tu casa. Eso hace humillarse delante de Dios. Hay promesas sobre ti. Hay promesas que sirven, que van a ser como un manto de protección sobre tu casa, sobre tu vida, sobre los tuyos. No importando qué tan lejos muchas veces esté tu bendición. Eso será un manto de protección para ti. Quizás no verás lo que tú estás esperando, pero Dios no te dejará huérfano. No veremos quizás lo que estamos soñando, pero Dios traerá, Dios acercará su promesa a mí. Dios la cumplirá. ¿Sabes por qué? Porque hay una palabra que dice allí en Hebreos 10:35. Vamos ya a la palabra. Hay una palabra que dice allí en Hebreos 10:35. Que dice, no perdáis pues la confianza. Mire lo que dice la palabra en el nombre de Jesús. Dice, no perdáis pues vuestra confianza. ¿Qué es lo que no tiene que perder usted? La confianza. ¿Por qué? Porque si la pierde, ¿qué es lo que va a perder? El premio, la recompensa. Dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. ¿Por qué no la tiene que perder? Porque tiene grande galardón. Escúchame bien, tiene una recompensa. Cuando tú y yo confiamos en Dios, ponemos nuestra confianza en Él, cuando tú y yo nos desarrollamos a través de la adoración, la humillación, la oración, cuando levantamos ese altar a Dios, ¿sabe lo que hay para los que levantan al altar a Dios cada día? Para aquellos que buscan sazonar, para aquellos que buscan alumbrar cada día en esta tierra, dice que hay un grande galardón. Claro, la promesa es que si tú confías en Dios, hay un galardón para tu vida. El verso 36 dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, escúchame, mira lo que estoy leyendo, dice, porque os es necesaria la paciencia, primero. Segundo dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, o sea, paciencia sin obediencia, no hay promesa. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, para que obedeciendo a Dios, está diciendo. Dice, obtengamos la promesa, obtengáis la promesa. O sea que paciencia sin obediencia no hay promesa. ¿Sí? Obediencia sin paciencia tampoco. Porque el requisito es necesario, dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, para que habiendo estado en obediencia,
Dice, obtengamos la promesa. O sea, hay un galardón, sí, esa es la promesa. ¿Sí? Pero el requisito es la paciencia, es la confianza y es la obediencia. Tú no puedes esperar y decir que esperas en obediencia, que esperas con paciencia, que esperas en confianza, sin obediencia. Claro, no puedes decir que esperas, que estás desarrollando, perseverando, desarrollando la paciencia, confiando en Dios sin obediencia, no se puede. Son cada una de estas cosas van de la mano, una nos lleva a la otra para poder alcanzar la promesa, para poder alcanzar ese galardón. Por eso que no importa que tan lejos esté tu bendición, tus hijos o los de tu casa, ¿sabes por qué? Porque si tú estás confiando, si tú estás esperando en obediencia, la Biblia nos garantiza, nos da, nos dice, Dios nos dice que vamos a heredar la promesa. Claro, ¿qué es lo que es heredar la promesa? Cuando estamos tú y yo, perseverando en Dios. Cuando tú y yo estamos confiando en Dios. Cuando estamos desarrollando la perseverancia con obediencia. La Biblia dice, mira lo que te voy a decir. Dice que lo que está lejos Dios te lo va a acercar. La promesa parece que está lejos, no está lejos, Dios te la acerca. Para mí naturalmente está lejos, para Dios no. Claro. Entonces, porque cuando usted está levantando ese altar de oración y de adoración, todo lo que está lejos Dios se lo acercará. ¿Por qué te lo acercará? Porque hay una promesa. ¿Cuántas veces usted ha orado por sus hijos? ¿Cuántas veces usted ha orado por su esposa, por su esposo, por su entorno, su familia? Y parece que está tan lejos que algo suceda con ellos. Pero esta palabra nos muestra cómo tú y yo podemos acelerar ese tiempo. ¿Y sabes cómo tú y yo podemos acelerarlo? No es acelerándolo a ellos, es cambiando nuestra actitud nosotros. Es cambiando nuestra actitud nosotros. Porque hay peticiones en tu corazón, peticiones que tú has puesto a los pies de Dios. Claro, hay sueños en tu corazón que tú le has presentado a Dios. Pero Dios dice, necesitas confiar en mí. Necesitas perseverar en lo que estás confiando, pero necesitas hacerlo en obediencia. Porque si usted y yo lo hacemos en obediencia, Dios nos acercará a lo que está lejos. Dice que heredaremos las promesas. O sea, Dios nos acercará lo que Él dice conforme a su palabra. Usted y yo no podemos alcanzar el galardón por mérito. Lo alcanzamos porque Dios nos lo acerca a través de la obediencia, a través de la confianza en Él y la perseverancia en Él. Cuando usted está levantando ese altar de oración, ese altar de adoración, todo lo que está lejos Dios se lo acerca. Claro, todo lo que está lejos Dios se lo acerca. Se lo acerca. Pase lo que pase, Dios se lo acerca. ¿Sabe por qué? Porque hay una promesa. Claro, hay una promesa, por eso no puede faltar ese altar a Dios en su casa. No puede faltar ese altar a Dios en su corazón, porque no importa cuánto tarde lo que usted pueda estar esperando, pero va a llegar ese día. Claro, va a llegar ese día y que no le quepa duda que Dios le acercará todo lo que Él ha dicho por su palabra. Hay muchos que tienen su respuesta, su promesa por tardía. Hay gente que ni siquiera lucha por lo que cree, ni siquiera lucha por lo que espera. ¿Sabe por qué? Porque tiene lo que Dios le dice por tardanza. Pero aquel que tiene un altar, que tiene un altar a Dios en su corazón, en su casa, que tiene un altar a Dios, ¿sabe lo que sucede con él? En él hay una esperanza, en él hay una confianza de que todo lo que tenga que esperar lo hará en obediencia, porque sabe que Dios cumplirá, sabe que Dios traerá lo que Él ha dicho con su boca. Sabe que Dios cumplirá lo que Él ha dicho con su boca. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Entonces no puedes perder tu confianza en el camino. Claro, porque si lo haces, te estás olvidando que hay promesas para ti y tu casa. Si usted pierde la confianza en el camino por las circunstancias, por lo que vive, por lo que enfrenta, entonces usted lo está haciendo, está perdiendo la confianza porque se está olvidando de que hay promesas para usted y para su casa.
Se está olvidando que hay promesas para su vida, que hay promesas de parte de Dios para acercarte todo lo que está lejos. Este verso nos está llevando a no ser insípidos. Cuando dice no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, está diciendo que tienes que ser, que tienes que sazonar, que tienes que ser luz, que tienes que permanecer en la confianza, en la obediencia, cumpliendo el propósito de Dios, porque hay promesas que Dios se encargará de cumplirlas también contigo. Pero cuesta pensar que alguien espere promesa sin un altar de adoración a Dios, sin buscar orar a Dios, sin buscar adorar a Dios, sin buscar tener una comunión con Él. Cuesta pensar que aquel que no tiene una relación con Dios está esperando que Dios haga algo extraordinario en su vida. Oiga, déjeme decirle, eso no sucederá. Y no porque Dios no lo pueda hacer, es porque hay una palabra que nos muestra el camino de cómo tú y yo debemos buscar lo que acontezca. Entonces no puedes perder tu confianza en el camino, porque si lo haces estarás olvidándote que hay promesas para ti y tu casa. Claro, no podemos dejar de ser sal, no podemos dejar de ser luz. Claro, no podemos dejar de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Sabe por qué? Porque si ponemos nuestra vista en nuestro entorno, nos vamos a desanimar. Hoy día hay mucha gente que está desanimada o que está distraída por lo que el sistema trae, porque nos olvidamos de las promesas. Nos olvidamos. ¿Sabe usted que el hombre se acostumbra muy fácil a la circunstancia? Se acostumbra muy fácil a la situación que vive, al ambiente que vive o a lo que lo rodea. Y el enemigo sabe tu debilidad y mi debilidad. Cuando tú y yo, no tenemos un altar, no preparamos un altar, no nos humillamos delante del Señor. El enemigo sabe cómo nos puede sacar del ambiente. El enemigo sabe cómo puede influenciar en nuestras vidas. Por eso la importancia de no perder la confianza. La confianza en que muchas veces las cosas que no ves, pero que Dios te ha dicho y que Dios ha prometido que hará contigo y tu casa. Conforme a esta palabra de Hebreos no podemos malinterpretar la espera. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que malinterpreta la espera. Dice, no, esperemos, todavía falta, todavía no es el tiempo, dijo Jesús por ahí en la palabra. Y mucha gente tiene por tardanza lo que ha de acontecer, y muchas veces estamos ya viviendo cierta temporada. Pero si no las discernimos a través de lo que está escrito, para nosotros todo se verá igual. Será una oportunidad para buscar lo natural y no para percibirnos conforme a lo que la palabra de Dios nos habla. Podemos malinterpretar la espera, porque cuando estamos en espera no es porque Dios se tarde, no es porque Dios sea masoquista con nosotros, no es así, sino que es porque Dios nos está enseñando, escúcheme bien, Dios nos está enseñando obediencia en algún área de nuestra vida, para que usted y yo, cuando nos presentemos delante de Él, nos presentemos conforme al propósito y la voluntad de Él. Nosotros muchas veces confundimos la espera. Decimos, Dios parece que a mí no me responde. Parece que Dios tiene algo conmigo, es como que a mí nunca me pasa nada. Es como que oro y nada resulta. No, es porque Dios está procesando un área de tu vida. Pero lo que tú y yo debemos hacer en ese proceso es no perder la confianza, no dejar de perseverar, no dejar de estar en obediencia. Porque si es así, lo que Dios ha dicho, la promesa de Dios se cumplirá en tu vida. Dios la acercará a tu casa. Por eso mientras más obedecemos a la voz de Dios, mientras más seguimos siendo sal, mientras más seguimos siendo luz, Dios también más lo acelera todo. Dios también más lo acelera todo. Porque habiendo esperado con paciencia, dice, haciendo la voluntad de Dios. Claro, o sea que mientras más tú y yo cumplimos con el propósito de Dios, cumplimos con la voluntad de Dios, Dios más acelera todo. Dios más acelera todo. Claro, si hay algo que se retardó, que te tiene en espera, es por causa de la promesa tuya, es por causa de tu galardón, no porque Dios lo retrasa.
es porque tú no estás preparado para recibir lo que Dios te prometió. Por eso hay gente que quiere que Dios todo lo acelere, pero sin levantar un altar. Sin levantar un altar, quiere que Dios todo lo acelere. Claro, quiere que Dios todo lo acelere sin orar. Quiere que Dios todo lo acelere sin adorarle. Claro, y Dios no puede acelerar algo si tú y yo, mira, no hemos confiado en Él, no hemos perseverado en lo que Él nos ha dicho y no estamos en obediencia a lo que Dios nos prometió. Por eso, ¿cuántos saben que Dios no responde a lo insípido? Dios no responde a lo insípido. Dios responde a la sal, responde a la luz. Usted y yo somos luz. Claro, Dios puso algo poderoso dentro tuyo. Y Dios reconoce lo suyo. Porque os es necesaria la paciencia, dice el verso 36. La perseverancia. Es necesaria la perseverancia. O sea, tú no vas a perder tu promesa de camino. Si estás perseverando, si estás desarrollando este fruto llamado paciencia. Dice, porque tú no perderás tu promesa. ¿Por qué? Porque dice que estarás haciendo la voluntad de Dios. Porque habiendo hecho la voluntad de Dios, dice, obtengáis la promesa. O sea que el que está perseverando, el que está desarrollando este fruto, el que está en obediencia mientras espera, tiene una promesa que aunque esté lejos, Dios se la acercará. Que aunque sea imposible de alcanzar, Dios lo hará alcanzarla. ¿Sabe por qué? Porque no es promesa de hombre, es promesa de Dios. Escuche bien lo que dice aquí, número 1. Dice que debemos estar pacientes, que debemos estar confiando y esperando en Él sin desmayar. Sin desmayar, pero al mismo tiempo dice, obedeciendo en toda área, sin desmayar mientras usted y yo esperamos. Sin desmayar mientras usted y yo esperamos. De estar obedeciendo mientras esperamos, porque la gente dice, pastor, yo hago ayuno, pastor, yo lloro, pastor, yo ayuno, yo oro, pastor, yo, y hace todas las cosas. Pero ¿sabe lo que no hace? Obedecer. Y podemos hacer muchas cosas sin obediencia y no hay promesa. Pero si usted y yo, lo que Dios nos mande hacer, aunque sea poco, en obediencia hay promesa, hay galardón. ¿Sabe por qué? Porque usted está confiando en lo que Dios le ordenó, en lo que Dios le dijo, en lo que Dios le mandó a hacer. Y como premio dice que hay una recompensa. Entonces podemos estar obedeciendo en todo. Podemos estar haciendo muchas cosas, pero no cambiamos nuestra actitud. Y al no hacerlo, Dios nos hace esperar mientras nos enseña. Porque os es necesaria la paciencia. No lo dice no lo dice el hombre. Dios lo establece por medio de su palabra. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios. O sea, la paciencia sin obediencia no funciona. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, ¿qué tiene que pasar en tu vida mientras esperas? Debes hacer la voluntad de Dios. Mientras tú y yo esperamos la respuesta que esperamos de parte de Dios, debemos esperarlo haciendo la voluntad de Dios. Hay gente que dice, no, yo ya me cansé de ir a la iglesia. Yo ya me cansé de orar porque parece que Dios no me responde. Es haciendo aquello, obedeciendo que Dios te responderá. Es obedeciendo que Dios acercará lo que está lejos de tu vida. Claro, si hay alguien allí a su lado, mírelo y dígale, es haciendo la voluntad de Dios. Claro que Dios te responderá, que Dios acercará lo que está lejos. Claro, vuélvalo a mirar y dígale, ¿quieres que te lo diga en español? Dígale, es haciendo la voluntad de Dios, o sea, es obedeciendo. Claro, eso es obedeciendo mientras usted espera que Dios responderá a su petición. Por eso hay gente que quiere que todo Dios lo acelere. Ojalá Dios me responda rápido. La pregunta mía, ¿tú eres rápido en obedecer? Ojalá Dios me dé esta respuesta lo antes posible. Su actitud delante de Dios también es así.
Porque Gálatas 6:7 dice que Dios no puede ser burlado. Dice que todo lo que el hombre siembra es lo que va a cosechar. Dice, porque con la vara que tú y yo medimos, a nosotros nos volverán a medir. O sea, nada va a cambiar si tu actitud y mi actitud no cambia delante de Dios. Porque paciencia sin obediencia solo nos lleva a la queja. Cuando las cosas están bien, gloria a Dios. Cuando están mal, solo queja. Por eso que paciencia sin obediencia solo nos lleva a la queja. Porque podemos estar esperando y repotrincando, reclamando. Claro, y en vez de estar en obediencia, solo nos estamos quejando. Pero cuando esperas en Dios, hazlo obedeciendo. ¿Por qué? Porque hay propósito en esa espera. Claro, por eso dice la Biblia que Él nos da mucho más abundante de lo que entendemos, de lo que pedimos y entendemos. ¿Sabes por qué? Porque en esa espera se está desarrollando incluso lo que tú estás esperando. Claro, y cuando viene la respuesta de Dios a tu vida, viene abundantemente, no como lo esperas, viene mucho más abundantemente. Porque todo lo que está en las manos de Dios, prospera, produce, se multiplica. Conforme a lo que dice Hebreos 10, 35 y 36, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, conforme a esto, paciencia más obediencia trae el cumplimiento de las promesas. Paciencia más obediencia trae el cumplimiento de las promesas y los propósitos que tiene Dios también contigo y conmigo. ¿Sí? Entonces, que la promesa se va a cumplir, si esperamos en obediencia, se va a cumplir. Claro, la promesa se va a cumplir si esperamos en obediencia, sin perder la confianza, se va a cumplir. Pero si usted y yo perdemos la confianza, perdemos la paciencia y caminamos en desobediencia, usted no puede esperar que venga algo de parte de Dios, porque a Él usted y yo no lo podemos burlar. Claro, por eso que si usted es sal, si usted es luz, ¿por qué tomé estas dos palabras? Porque me quedaron dando vuelta de algo que estuve leyendo. Si usted es sal, si usted es luz, no andará a la vuelta de nadie para que la situación suya cambie. Usted sabrá que las cosas cambian delante de la presencia de Dios. No andaremos a la vuelta de alguien, no andaremos a la vuelta de, no sé, de algo de esta tierra para que mi condición, mi situación o lo que enfrento cambie. Sino que usted lo llevará a los pies de Dios, porque sabes que ahí cambia tu condición, ahí cambia tu situación. De ahí viene tu victoria, de ahí viene tu socorro. Claro, ahí va a cambiar tu situación. Claro, será a través de su paciencia y a través de su obediencia. Claro que usted tendrá la convicción de que lo que ha estado esperando quizás por mucho tiempo, o quizás que lo que ha estado esperando que para usted está lejos, usted sabrá que Dios también se lo acercará. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabrá? Porque a los pies de Dios, Dios nos muestra su voluntad. A los pies de Él trae paz a nuestras vidas. A los pies de Él tu confianza, tu perseverancia se fortalece, se desarrolla. Y lo que está lejos, Dios lo acerca. Lo que se demora, Dios lo acelera. Pero es delante de la presencia de Él. Por eso cuando nos vamos hay un proceso. Y en ese proceso las cosas parecen que se distancian. Pero no se distancian, sino que Dios te va procesando y eres tú el que se va demorando para alcanzar lo que Dios te ha dicho que te dará. Porque hay un proceso. 40 años se demoró Moisés en el desierto desde que sale de Egipto. Llega donde Jetro a que Dios le entregue, el propósito, Dios se lo revele. 40 años, ¿por qué tantos años? Si Moisés era un hombre inteligente, estudioso, con sabiduría, conocía las artes de la guerra, se crió en Egipto como príncipe. ¿Sabe por qué? Porque Dios no necesita tus habilidades, mis habilidades, Dios necesita nuestra obediencia. Dios necesita nuestra obediencia, ¿sabes para qué? Para hacer todo lo que Él ha dicho que hará con nosotros. Por eso que es a través de tu paciencia y de tu obediencia.
que Dios acercará lo que está lejos. Entonces necesitamos seguir obedeciendo para que la promesa se cumpla. Necesitamos estar sujetos a lo que Dios ha dicho o a esta palabra para que la promesa, para que el galardón, para que lo que está lejos, Dios lo acerque. Claro, si esperamos en obediencia, la Biblia dice que la promesa se va a cumplir. Literalmente dice que pase lo que pase. Demórese lo que se demore, pero la promesa se va a cumplir si esperamos en obediencia. Porque ¿de qué nos sirve la paciencia sin obediencia? ¿O no? ¿Se imagina usted la paciencia sin obediencia? No, yo hago lo que Dios me dijo, pero lo voy a hacer a mi manera. No nos sirve. Nos sirve esperar, desarrollar la paciencia, porque mientras desarrollamos la paciencia, mire lo que le voy a decir, empezamos a caminar en obediencia, empezamos a aprender la obediencia, y la obediencia, ¿sabe lo que va provocando cada día? Más confianza. Más confianza. ¿De qué cosa? De que hay una respuesta para lo que usted necesita. Entonces la promesa se va a cumplir si esperamos haciendo la voluntad de Dios, señala aquí la Biblia. Por eso es necesaria la paciencia, para andar en obediencia y así obtener la promesa. Por eso es necesaria la paciencia. ¿Por qué? Porque así andaremos en obediencia y así también alcanzaremos la promesa. Que se va a cumplir, le decía, se va a cumplir. Pero es usted el que decide cuán rápido quiere que se cumpla. Somos usted, es usted, soy yo los que decidimos cuán rápido queremos que esa promesa se cumpla. Porque Dios está dispuesto y Dios ya lo dijo y Él ya lo hizo. En el tiempo de Él todas las cosas están hechas. ¿Por qué no las alcanzamos? Porque depende de que usted y yo podamos tener ese altar a Dios, podamos humillarnos a Dios, orarle a Dios, adorar a Dios. En medio de toda circunstancia, en medio de todo lo que tú y yo podamos estar enfrentando. Mientras más nos esforcemos en la obediencia, más rápido se acelera tu respuesta, más rápido Dios acelera lo que está lejos. Más rápido Dios acerca lo que tú y yo no podemos alcanzar. Porque cuando hay un altar en tu corazón, tú estás convencido y confiado de que pronto se cumplirá lo que esperas. Esa es mi confianza en este tiempo. Cuando dijeron 3 meses más, 90 días más de estado de excepción, yo dije, Señor, tanto tiempo, otra vez. Pero no me sirve quejarme, me sirve obedecer. Me sirve seguir haciendo lo que Dios me mandó a hacer, con paciencia y esperando lo que Dios dijo que haría. Amén, porque el resultado lo da Dios. Usted siembra, usted riega, pero el que da el crecimiento a todas las cosas, ese solo es Dios. Y digo, Señor, entonces hay un tiempo, hay algo que no se ha cumplido, hay algo que no se ha hecho, que tiene que acontecer, que tiene que pasar en mi vida, en mi casa, en mi familia, en la iglesia, en el pueblo. Claro, y por eso quizás todavía no está la promesa, pero eso no te puede detener, no te puede estancar. Por eso hay que perseverar, 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 porque hay algo que está a punto de suceder. Cuando hay un altar en tu corazón, tú estás convencido y confiado de que pronto se cumplirá lo que tú esperas. El diablo nos podrá decir miles de cosas. No ores, no ayunes, no ofrendes, no diezmes, no abras la iglesia. Porque el diablo es atrevido, pero tú tienes que tener paciencia y seguir obedeciendo a Dios. Claro, seguir obedeciendo, porque así dice la Biblia que obtendrás tú lo que esperas. Así dice la Escritura que usted y yo alcanzaremos lo que hemos estado esperando, lo que está lejos. En obediencia. Porque es necesario, es como requisito la paciencia, la perseverancia, la obediencia para alcanzar lo que Dios ha dicho. Es como requisito. Por eso hay que estar atentos para saber de dónde viene esa voz que nos desanima. Claro, hay que estar atentos de dónde viene esa voz que nos quiere amedrentar. Y si usted y yo estamos cada día orando a Dios, buscando a Dios, humillado a Dios, discernirás lo que es bueno y lo que es malo. Sabrás separar lo que es de Dios y lo que no es. En este tiempo tenemos muchas veces, si no hay una comunión con Dios, hacemos un enredo de cosas.
Un poco sí, un poco no, un poco servimos y un poco no. Estamos siempre claudicando como el pueblo de Israel en dos pensamientos, en dos voluntades. Claro, en la nuestra y en la de Dios, en obediencia y en desobediencia. Hay que saber de dónde viene esa voz que nos quiere hacer dudar. Es Dios el que nos asegura que si no perdemos la paciencia al caminar en obediencia, vamos a ver nuestro hogar transformado, nuestra familia transformada, nuestros hijos transformados, nuestras vidas transformadas. Pero hay que esperar con fe. Hay que esperar con fe. Si usted quiere que las cosas cambien, si usted quiere que su entorno cambie, que la condición, lo que está viviendo o enfrentando cambie, necesita usted esperar con fe. Y esperar con fe no es sentarte a esperar a que las cosas pasen. Es seguir perseverando en lo que Dios te mandó a hacer. Es seguir confiando en lo que Dios te habló. Sí, es seguir en obediencia a lo que Dios estableció. Y lo que tú y yo no podemos alcanzar, Dios lo acercará. Heredaremos la promesa, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque obedecemos, porque nos sujetamos, porque estamos conformes a lo que Dios establece, para que tú y yo podamos alcanzar lo que está lejos. Por eso espera con fe, porque esperar sin fe es esperar en queja. Y esa queja es la que no agrada a Dios, porque ahí no se ve la fe, ahí no se ve la paciencia. Cuando usted y yo nos quejamos por todo lo que pasa, sufrimos, lloramos por todo lo que pasa, dejamos de ser esa sal para salar. Dejamos, se nos va el brillo. Se nos va el brillo. Dejamos de ser esa luz. Dejamos de ser esa luz. Al final somos como un címbalo. Claro que solo repetimos, pero no se ve el hecho en nuestras vidas. No se ve el sazón. Somos insípidos. Podemos contarle los problemas quizá a Dios, pero antes de apartarte de Él hay que decirle a Dios que tu confianza y mi confianza sigue intacta en Él. Que tu perseverancia no está sujeta a la condición, a la situación o a lo que enfrentas, sino que tu perseverancia y tu confianza está en obediencia a lo que Él establece para tu vida y mi vida. Claro, porque no es el tiempo de rendirse ni de estar sin esperanza, sino que es tiempo de sobreponerse. En este tiempo es tiempo de sobreponerse, es tiempo de pararse y decir, vamos a obedecer a Dios, vamos a humillarnos a Dios, vamos a buscar a Dios, vamos a adorar a Dios. Claro, y en medio de la adoración, en medio de la oración, Dios no solo te irá procesando, transformando, cambiando, sino que cada vez Dios irá acercando lo que para ti y para mí está lejos. Cada vez Dios irá acercando la respuesta que tú y yo necesitamos. Claro, por eso no te rindas. Aunque no veas nada, aunque no veas nada, aunque sea todo contrario, hay que sobreponerse a las circunstancias en este tiempo. Hay que seguir esperando y obedeciendo porque hay una promesa para nuestra vida. Claro, la Biblia dice que hay una promesa y la promesa va a venir a tu vida, va a venir a mi vida. Si tú y yo no perdemos la confianza, desarrollamos la paciencia, pero si lo hacemos en obediencia. Si lo hacemos en obediencia, porque alguien puede desarrollar la paciencia, la confianza, pero no en obediencia. Y al final todo lo que usted y yo desarrollamos no tendrá una base. No tendrá una base. Cuando venga la situación, cuando le toque cumplir, cuando le toque obedecer, no tendrá una base, todo aquello se desmoronará. Hay un hombre en la Biblia llamado Gedeón, que llegó un momento en que estuvo cansado, con ganas de rendirse. Así como usted y yo muchas veces estamos. Estaban cansados. ¿Se detuvieron? No se detuvieron. Dice la Biblia que él estaba en el lagar mientras los madianitas venían. Dice que eran como una plaga de langosta cuando venían. Todo el pueblo estaba amedrentado, había dejado de trabajar, de producir. Pero mientras todos estaban así, este Gedeón estaba en el lagar, dice limpiando el trigo. Estaba en el lagar trabajando. Sí, quizás desanimado porque dijo, ¿a dónde está el Dios de mis padres? Pero él estaba trabajando.
Y muchas veces las situaciones vienen y te van a desanimar, te van a venir contra ti. Pero es ahí donde tú y yo, es ahí donde lo que va a operar en nosotros será nuestra adoración, nuestra oración, nuestra perseverancia. Será nuestro tiempo que tú y yo estamos en la presencia de Dios. Cuando las cosas malas vienen, tú y yo necesitamos, hermano, necesitamos controlar lo que pensamos. Necesitar controlar lo que el enemigo trae a nuestra mente. ¿Sabes por qué? Porque si controlas aquello, también controlarás lo que tú y yo hablamos. Controlarás lo que tú hablas, controlaré yo también lo que hablo. Pero necesitamos tú y yo perseverar. El hecho de que estés cansado o desanimado no te da el derecho de rendirte. Acuérdese, no le da el derecho de rendirte. Muchos dicen que tengo tantas situaciones, pastor, que estamos pasando por momentos difíciles. ¿Qué tiene el momento difícil? ¿Qué tiene que ver con lo que Dios nos mandó a hacer? ¿Qué tiene que ver tu situación con lo que Dios te dijo que había que hacer? Y nosotros muchas veces, mire lo que le voy a decir, muchas veces nosotros llevamos nuestra obediencia, ¿sí? Llevamos la situación que vivimos a la obediencia que Dios nos demanda. Cuando tú y yo debemos llevar la obediencia que Dios nos demanda a la situación que vivimos, para que las cosas o esa situación pueda cambiar. Gedeón llevó la obediencia a la situación que vivía, y lo que él vivía cambió a través de la obediencia que tuvo Gedeón. Y no solo cambió en favor de él, sino que en favor de todo el pueblo, de toda la nación. O sea, tu obediencia puede traer resultado a tu casa. Tu obediencia puede traer, mira, resultados y frutos a tu casa. Claro, porque muchas veces nosotros nos dejamos guiar por el ambiente, por la situación o lo que ocurre alrededor nuestro, cuando debemos dejarnos guiar por lo que Dios nos habla, por lo que Dios nos dice, y debemos hacerlo en obediencia, confiando y esperando que lo que Dios ha dicho se va a cumplir conforme a lo que Él no habló. Por eso no podemos rendirnos, porque si te rindes, tus hijos se rendirán también, tu casa se rendirá también. Y hay que aprender a vencer. Hay que aprender a vencer todo lo que usted y yo enfrentamos cada día. Hay que vencer lo que usted y yo enfrentamos cada día. Y la única forma de vencer, mire lo que le voy a decir, verso 35. Es no perdiendo nuestra confianza. La única forma de vencer es no perdiendo nuestra confianza. Usted perdió la confianza y ya se dejó vencer. Usted perdió la confianza. Y el enemigo sabe que usted es presa fácil. Claro, cuando usted perdió la confianza, usted sabe que el enemigo no tiene nada que hacer. Usted solo se apartó del galardón que Dios tenía reservado para usted. Por eso uno de los requisitos es no perder nuestra confianza. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, dice. El verso 36 dice, porque os es necesaria la paciencia. ¿Para qué cosa? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, es necesaria la paciencia. ¿Para qué, pastor? ¿Para reclamar, quejarme? No, dice que es para hacer la voluntad de Dios. Sin paciencia, sin desarrollar aquello, no podemos hacer lo otro. Por lo cual no podemos alcanzar lo tercero, que es la promesa. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, dice, obtengáis la promesa. Verso 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y el 38 dice, mas el justo por su fe vivirá. Y si retrocediere, si dejare de confiar, si dejare de creer, si dejare de tener paciencia, si dejare de perseverar, si lleva su vida en desobediencia, dice que no agradará a su alma. Amén. Así que vamos a buscar desarrollar cada día la paciencia, la templanza. Pedirle a Dios cada día el dominio propio. Pedirle a Dios cada día que Él obre en nuestras vidas. Pedirle a Dios que Él haga conforme a su voluntad. Sí, pedirle a Dios que Él haga conforme a su voluntad. Quizás hoy día no le dije lo que tenía preparado para hablarle, pero Dios sabe por qué hace las cosas. Dios sabe por qué hace las cosas, y creo yo en el Señor que de una u otra forma, mire lo que le voy a decir, de una u otra forma, lo primero que Dios nos habla hoy día es no perder la confianza. Amén, porque si no pierdes la confianza, Dios te sacará de la situación que vives. Dios te sacará de la situación que vives. Dios te dará la victoria en lo que enfrentas. ¿Sabes por qué? Porque esperas en paciencia. Claro, y cuando estás esperando en paciencia es porque estás dejando trabajar al Espíritu que obra en ti.
Que trabaje en ti. Claro, que trabaje en ti. ¿En qué cosa? En la obediencia. En lo que Dios nos mandó a hacer. Porque así, Dios te respaldará. Vendrá la promesa. Porque así Dios traerá la promesa, acercará lo que está lejos. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar para que Dios cada día nos dé la fuerza para ir desarrollando estos frutos, los cuales son importantísimos. ¿Sí? Para que Dios nos vaya ayudando cada día, para que Dios nos vaya fortaleciendo y usted y yo vayamos determinando buscar a Dios en oración, buscar humillarnos en medio de esa oración y en medio de la oración adorarlo a Dios, cual sea la circunstancia, cual sea la situación o lo que puedas enfrentar. Porque la Biblia dice, mira lo que te voy a decir, que tu promesa no está sujeta a la circunstancia, está sujeta a tu obediencia. Está sujeta a tu obediencia, tu galardón no está sujeto a las circunstancias, no está sujeto al tiempo que vivimos hoy, no está sujeto a los problemas que podamos enfrentar, está sujeto a tu confianza y a tu obediencia. A tu confianza y a tu obediencia. O sea, tu obediencia puede cambiar lo que estás viviendo hoy. Tu obediencia puede cambiar lo que estás enfrentando hoy. Claro, porque cuando usted y yo enfrentamos algo contrario a lo que ha dicho Dios, es fruto de nuestra decisión. Es fruto de lo que tú y yo decidimos hacer. Porque te aseguro que si hacemos la voluntad de Dios, la Biblia dice que está la promesa. La Biblia dice que hay un galardón. Claro que hay un galardón. No dice que va a venir algo contrario, dice que va a venir lo que Él dice que va a venir. Pero si usted y yo vamos en contra de la voluntad de Dios, por causa de no tener paciencia, por causa de llevar nuestra situación a la obediencia, en vez de llevar la obediencia a las situaciones que vivimos, será difícil que alcancemos la respuesta de Dios, la promesa de Dios para el área que usted y yo necesitamos. Necesitamos esa respuesta. Oremos al Señor, vamos a orar a Dios. Poderoso Dios, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú eres justo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú hablas a nuestras vidas. Gracias porque tú direccionas nuestras vidas a tu voluntad, Señor. Padre, cuando disponemos nuestro corazón, cuando disponemos, Señor, nuestra vida, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón a ti, Padre, tú nos direccionas a tu voluntad. Y cuando nos direccionas a tu voluntad, Señor, Padre, tú acercas todo lo que está lejos. Lo que es imposible para el hombre, Señor, tú lo vuelves, Dios mío, a Él. Tú lo acercas a Él. Padre, porque hay promesas, porque hay galardón, Señor, cuando nuestra confianza está en ti. En medio de este tiempo, Señor, un tiempo donde hay incertidumbre. Un tiempo donde muchas cosas se dicen, Señor. Padre, y muchas veces no ocurren o muchas veces sí, Señor. Padre, no necesitamos, Señor, poner la confianza ahí. Necesitamos de tu palabra, Señor. Porque si ponemos la confianza en ella, Padre, en ella hay promesas para tus hijos, promesas para tu iglesia, las cuales van a venir, Señor, como galardón a nuestra obediencia, Padre. Bendito Dios, te damos gracias en esta tarde. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, allí en los campos, Señor, en sus hogares, en sus vehículos, en sus trabajos, quizás a esta hora de la noche, en algún turno, Señor, laboral. Padre, allí en medio de sus hogares, en su familia. Padre, que tu palabra hoy día, Señor, nos direccione, Padre, nos direccione al galardón, nos direccione a las promesas. Que no, poderoso Dios, no inclinemos nuestro oído, Señor, a lo que el sistema dice. Que no pongamos nuestra confianza en lo que el mundo trae, sino en las promesas que tú tienes para tus hijos. Padre, gracias te damos en esta noche. Recibe tú la gloria en esta hora. Recibe tú la alabanza, Señor, y la adoración. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Bendiciones, hermanos. Si usted ha escuchado este mensaje y quiere recibir a Cristo en su corazón, yo le pido que escuche esta palabra. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted quiere hacer esta oración de fe, yo le pido que repita para que pueda usted también ser parte del reino de Dios. Señor Jesús, en esta hora
te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, perdona mis pecados y recíbeme, Señor, como tu Hijo. Quiero obedecer a tu palabra y quiero seguir la instrucción para poder caminar en salvación. Si usted ha hecho esta oración y quiere llamarnos, marque el 97 87 46 25. Vamos a estar orando por su vida y vamos a guiarle con una palabra. Que el Señor les bendiga.